Bueno, en los años 50, con la radioastronomía todavía un campo bastante joven, se empezaron a descubrir un montón de puntos en el cielo que metían ondas de radio. Sin embargo, con radio cuesta muchísimo ver en la posición exacta donde estaban estos objetos. Pero en un par de ellos se consiguió determinar y entonces se pudieron apuntar los telescopios normales de luz visible para ver qué los formaban. Al apuntar se vio que era una especie de puntos de luz, una estrella azulada, lo que hizo que estos objetos se les llamase con la abreviatura de cuásares, que es una abreviatura en inglés de fuentes de radio casi estelares. Pero el poder tener los telescopios normales apuntados a ellos hace que una cosa que nos gusta mucho a los astrofísicos, que es que podemos dividir su luz en colores, en los colores que la forman. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque los átomos, cuando sus electrones ganan o pierden energía, lo hacen en unos niveles, en unos números bastante concretos. Y cada vez que pierden energía lo hacen emitiendo luz, y cada energía es un color distinto. ¿Qué pasa? Cada átomo tiene un patrón de líneas al dividir la luz que es como su huella dactilar y nos permitiría ver de qué están hechos estos objetos. Esto se hizo con esos cuerpos y se detectaron líneas que indicaban la composición, pero cuadraban como las que medíamos en el laboratorio al calentar unos gases, pero no estaban en la misma posición en el arco iris, digamos. Estaban como desplazadas hacia el rojo. Esto cuando sucede es cuando un objeto que emite luz se está alejando de nosotros a mucha velocidad. Es como si las ondas que nos llegan las vemos como estiradas. Si se acercase a nosotros estarían como comprimidas y las líneas tirarían hacia el azul. ¿Qué pasa? Que estas líneas estaban hacia el rojo en tal cantidad, en un 16-37%, que correspondería a una distancia... Bueno, no he dicho antes que midiendo estas cosas es como se vio que el universo estaba expandiéndose y se expande todo alejándose de todo lo demás. Los objetos que están más lejos de nosotros se alejan a velocidades más altas. Entonces, ¿qué pasa? Que el corrimiento rojo de las líneas de estos objetos indicaba que estaban más lejos que cualquier otra cosa que se hubiera visto antes. Su luz habría sido emitida en 2.000 o 4.000 millones de años antes de que nos llegase a nosotros. ¿Qué ocurre? Que con la luz que estábamos viendo que nos llegaba de ellos, si están tan lejos, estos objetos eran tan brillantes como unas 10 o 30 veces más que la galaxia más grande que se conocía en ese momento. Entonces, ¿qué produce toda esa luminosidad que tiene? ¿Están hechos de estrellas? Se ven como una fuente, un punto de luz nada más, no como una galaxia. Y además, no emiten solamente luz visible y radio, sino que emiten un montón de tipos de luz distintos, como rayos X, ultravioleta, infrarrojo, incluso rayos gamma a veces. ¿Qué ocurre? Que los rayos X se ve una variación de brillo que puede llegar a ser tan rápida como unos 1000 segundos. En unos minutos puede cambiar el brillo del cuásar bastante. ¿Qué ocurre? Si un objeto está cambiando de brillo, no puede tener un tamaño mucho mayor que lo que tardaría la luz en recorrerlo de un lado a otro, porque entonces todo el objeto no puede variar a la vez. ¿Qué pasa? Que en 1000 segundos es lo que tarda la luz en recorrer una longitud como el tamaño de la órbita terrestre. Aquí harían falta 1.000.000.000 con B de estrellas para tener tanta luminosidad y esas no caben en ese espacio. Entonces, ¿qué produce este brillo? ¿Serían supernovas en un tamaño a lo mejor más grande? Pues está el problema de que para tanta luminosidad harían falta unas 1000 supernovas por año para que brillase tanto. No era muy viable. Pero ¿os acordáis de esas líneas que decía antes al dividir la luz en colores? Había algunas que estaban muy ensanchadas en algunos de los objetos. Es como si formasen parte de una nube de gas que una parte se acerca a nosotros a una velocidad increíble y otra parte se está alejando. Es como si estuviesen orbitando a un objeto en el centro, pero a una velocidad de unos 5.000 kilómetros por segundo. O sea, un objeto así... O sea, una cosa así puede orbitar tan rápido si el objeto al cual orbitan es un agujero negro supermasivo. Y con supermasivo me refiero a en torno a centenares o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Un cuerpo así, o sea, los agujeros negros sabemos que no emiten luz, pero si tienen materia alrededor girando a esas velocidades, la materia se calienta muchísimo y puede emitir la luminosidad que nos hace falta. ¿Qué ocurre? Un agujero negro de este tipo... La región a partir de la cual ya la luz no puede salir tiene más o menos el tamaño de la órbita de nuestra Tierra, así que empieza a cuadrar bastante. Y además, para que con una luminosidad tan grande
no, o sea, la presión de la propia luz no disgregue la materia que estaría orbitando, cayendo en torno al agujero negro. La masa del agujero negro, para que lo siga atrayendo, es además la misma cifra que hemos dado antes. Unos centenares o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. De modo que esto es lo que le da energía a los monstruos. Un disco de materia que ahora hemos medido que tiene un tamaño en torno a varios días luz de radio. Y para comparar, es la distancia que tarda luz o sea, la distancia que recorre la luz en varios días. Para comparar, el Sol está a 8 minutos luz de nosotros. Plutón está a unas 5 horas luz. La Voyager 1, que ya está en espacio interestelar, está a solo 17 horas luz. O sea, imaginad un disco de plasma mucho más grande que nuestro sistema solar entero, a una temperatura de que son 20.000 grados más caliente que muchas estrellas, o incluso que la mayoría de ellas, emitiendo la energía. O sea, esto es lo que da tanta luminosidad a los cuásares. Pero las ondas de radio no vienen de... O sea, la forma que tienen de emitir la luz nos dice que no viene de un cuerpo de gas que esté caliente, sino que viene de electrones que están dando vueltas alrededor de líneas de campo magnético con una energía bastante grande. Y estas líneas de campo magnético, con el gas atrapado entre ellas, son unos chorros de materia que salen expulsados de la parte central a una velocidad prácticamente la de la luz, que de hecho se mueven tan rápido que al principio, o sea, se estaba viendo que la luz que nos llega de esta zona, por ejemplo, nos llegaba al mismo tiempo que ya nos estaba empezando a venir luz de aquí. Había algunos momentos que se veían mover, observando año tras año con ondas de radio, esos jets, parecía que se moviesen más rápido que la luz, pero era porque estaba apuntando hacia nosotros y la luz de atrás, para cuando nos llegaba, el jet se había movido bastante. ¿Por qué se producen estos chorros de materias? ¿No hemos dicho que el agujero negro traga la materia hacia sí? ¿Por qué la expulsa? Pues resulta que el disco es un montón de partículas cargadas por la temperatura que tiene un campo magnético y se mueve tan rápido alrededor del centro que las líneas de campo magnético se enredan entre sí y como no les gusta mucho estar dobladas, tienden a enderezarse y además la fuerza centrífuga con la que... O sea, las partículas atrapadas entre ellas son aceleradas hacia afuera y salen a velocidades impresionantes. Son más potentes aún si el agujero negro en sí está girando, arrastrando el propio espacio-tiempo a su alrededor, enredando las líneas más aún, haciendo que la materia pueda orbitar antes de caer a una distancia más cercana. Y esto es lo que produce chorros que son bastante más grandes que la propia galaxia donde está el cuásar. No todos los cuásares tienen chorros, solo el 10% de ellos, y parece que depende de la rotación del agujero negro central. Aparte del disco de acreción tan grande como hemos visto antes, tienen alrededor una especie de forma toroidal, una nube de polvo impresionante, que en algunos casos, si nos pilla de canto, las nubes de gas estas que habíamos visto, que se movían a 5.000 kilómetros por segundo, nos las tapan y solo vemos líneas del espectro más finas, no tan anchas como antes. Pero sin embargo, vamos a ver, toda esta cantidad de energía viene de materia yendo hacia el agujero negro central. La materia esta se acabará en algún momento, ¿no? ¿De dónde viene toda esa materia hacia el agujero negro? Pues se cree que los cuásares son una especie de estadio en la evolución de las galaxias, que de hecho estos hemos visto que tenían un corriente rojo el 15%, 30%. Yo algunos de los que he estudiado tienen el desplazamiento rojo de las líneas de 150%. O sea, el tiempo que ha tardado su luz en llegarnos es suficiente para que la historia de la Tierra tenga lugar 2 veces. Son objetos muy lejanos. Nos llega la luz de épocas del universo muy tempranas. Y se cree que en esta época estaban las galaxias formándose todavía y el gas que llegaba todavía no se había agotado, entonces podía alimentar estas fuentes de energía tan grandes. A veces dejaban de funcionar, pero luego las galaxias seguían chocando entre ellas, entonces los agujeros negros colisionaban entre sí, empezaban a rotar más rápido, el gas de las galaxias se removía, podía volver a llegar al agujero negro central y volvían a activarse. O sea, parece que es un fenómeno que no es continuo, sino que parece que tiene etapas. Y parte de estas cosas las hemos averiguado porque ahora sabemos que prácticamente todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo
en el centro, incluida la nuestra. Pero alguna de ellas sigue tragando materia en nuestros días y podemos verla si en vez de luz visible ponemos también las ondas de radio, rayos X, infrarrojo, ultravioleta, etcétera. En algunas se pueden ver todavía estos chorros de materia. De modo que estos monstruos no están tan lejos en el universo, sino algunos están entre nosotros. El de nuestra galaxia no es tan bestialmente grande, sino que solo tiene unos 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Y de momento está tranquilo porque apenas hay materia a su alrededor. Pero de momento el monstruo sigue acechando. Muchas gracias.